El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy hay dos palabritas clave que pudiéramos tomarlas como guía de la reflexión y para recordar. La primera es confianza. Confianza. Y el segundo camino o la segunda palabra que nos va a ayudar a entender es la palabra opción. Confianza y opción. Acuérdense de estas dos palabras para ya no dar sermón largo ya. Pueden ir en paz. La primera, tanto el libro del profeta Jeremías como el Evangelio de San Lucas que hemos leído y una insinuación también en la carta a los Corintios, nos invita a pensar un poco en aquello que los seres humanos ponemos nuestra confianza para ser felices. El ser humano tiene el instinto vital, ese es el más fuerte que tenemos entre los otros que están en nosotros. Ese instinto de supervivencia es uno de los más fuertes, pero eso está íntimamente ligado, así como el instinto sexual, etc. Está limitado a nuestra corporeidad física, a nuestra humanidad animal. El animal comparte todo eso, pero cuando el hombre empieza a distanciarse del mero sentimiento de cualquier otro animal, empieza a buscar algo que ya es síntoma de trascendencia, de querer llegar a lo espiritual. Empieza a buscar la felicidad. Eso ya no está en la dimensión animal. Eso ya no está en la supervivencia, en el instinto. Eso está en una voz, en ese algo que tenemos, en eso que somos y que no nos hace parecidos a nadie y que somos solo nosotros, ¿no? En esa búsqueda de la felicidad, el hombre va tratando de hacer, de llenar, de tomar cosas y poniendo su confianza en ciertas cosas para alcanzar esa felicidad. Y muchas veces nos pasa lo que le pasó al pueblo de Israel. Permítanme brevemente ubicar cuál es el contexto en el que el profeta Jeremías describe la primera lectura que ustedes escucharon hoy. El pueblo, sobre todo la parte de Judea, empieza a hacer alianzas con reyes que no tenían la creencia en Yahvé. Empieza a confiar
en esos pueblos paganos para ver si es que así lograban establecerse y alcanzar de pronto el prestigio que tenían esos otros reinos. Pero pasa algo que es muy notorio en nuestra vida. Cuando ponemos ciegamente la confianza en algo o en alguien, lo más probable es que salgamos defraudados. El ser humano es número uno, no solo para defraudar al otro, sería lo más común. Muchas veces nosotros nos defraudamos a nosotros mismos. Pero a veces ni siquiera en nosotros ponemos esa confianza, sino normalmente confiamos en cosas, por ejemplo, la riqueza, el dinero, el poder. Confiamos en nuestros títulos. Ahora que en estas semanas estuvo tan de moda que cada quien sacaba sus títulos, yo por ahí me atreví a poner una cosa: un título no te hace buena persona, porque es la verdad. Puedes tú tener 1000 títulos y ser una persona deshonesta, o no tener ninguno y serlo. Entonces confiamos a veces en eso para alcanzar la felicidad. Dinero, personas, placeres, y terminamos normalmente frustrados. Esta es la realidad que hoy la palabra nos está iluminando. Por eso empecé a hablar de esto. ¿En quién ponemos nuestra confianza? ¿En quién tiene puesto usted su confianza? Porque a veces estamos confiando en quien menos deberíamos confiar. Y vean lo que dice la primera lectura. Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Maldito el hombre que confía en el hombre. Eso es cosa bien seria. ¿Cuántas veces no se ha sentido usted frustrado por poner la confianza en alguien? La queja de los amigos: pero es que yo le confié toda mi vida y nunca pensé que me iba a sacar los cueros al sol, ¿no? Pero es que yo puse toda mi confianza en este hombre, en esta mujer, pensando que íbamos a ser felices. Confié tanto en que esta carrera iba a ser el motivo de mi felicidad. Maldito el hombre que confía en el hombre. En cambio, como respuesta a eso, que no será sino lo que nos va después decir Jesús en el Evangelio, en el Salmo decíamos: dichoso el hombre que confía en el Señor. El que quiere ser feliz y confía en el hombre no va a ser dichoso. El hombre que confía en el Señor, ese va a ser dichoso. Ahora podemos entender entonces en qué dimensión está ubicando Jesús las bienaventuranzas, que es el texto de hoy. ¿En qué dimensión? Que no es en lo material. Y en eso nos va a ayudar San Pablo también en la lectura de hoy. Ya saben que no repito siempre los textos, salvo así cuando sean, pero una frasecita de cada uno. De la primera: maldito el hombre que confía en el hombre. Del Salmo: dichoso el hombre que confía en el Señor. Y de San Pablo, de la segunda lectura: si nuestra esperanza o confianza, también pudiéramos utilizar la palabra para ir al tono de lo que estamos reflexionando, si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. ¿Cómo a veces pensamos que nuestra vida tiene éxito y que vamos a ser felices? Como dice esa canción ecuatorianísima: ya tengo casa de teja, ya tengo esto, lo material. Pensamos que la bendición de Dios está con nosotros porque tenemos riqueza, porque tenemos salud, porque tenemos juventud, porque tenemos belleza. Pero nos recalca aquí que si lo único en lo que ponemos nuestra esperanza en Cristo es para las cosas materiales, vamos a ser los más infelices de todos los hombres. Por ahí ya podemos darnos una pista leve de por qué a veces andamos con cara de larga, disfrutando pero sin ser felices, teniendo pero sin sentir que somos nadie.
porque hemos puesto nuestra confianza en quien no se debe. Y a esto hace referencia el sermón de Jesús. Y es un sermón muy especial. Este se le conoce como el sermón de la llanura, en el sermón del llano. Después de algunos acontecimientos importantes que Jesús ha hecho y que lo hemos leído a lo largo de estos domingos, ¿no? A diferencia de las bienaventuranzas que toca Marcos, San Marcos también habla de las bienaventuranzas, pero San Marcos habla dentro del sermón del monte. Esto parece así tan al azar, tan rápido, pero es bien importante entender esto. San Marcos habla del sermón del monte porque la montaña es el lugar teológico en el que se revela Dios. ¿En dónde se le reveló a Abraham? ¿En dónde se hizo la alianza? ¿En dónde se transfigura Jesús ante sus discípulos? Todo esto sucede en una montaña, ¿no es cierto? ¿En dónde muere? En una montaña. ¿De dónde asciende al cielo? De una montaña. Porque la montaña, por ser el lugar alto, es considerado el lugar teológico donde Dios se encuentra con el hombre y habla al hombre. Entonces, en el sermón de la montaña, San Mateo nos recogerá todas estas bienaventuranzas. En cambio, con Lucas sucede en el llano. ¿Por qué? No tiene que ver ya nada con el lugar en donde se presentaba Dios a los hombres. Ya no tiene que ver con la montaña, ya no tiene que ver con el templo, ya no tiene que ver con la sinagoga en donde también Jesús daba su catequesis y predicaba. Tiene que ver en dónde, en el llano. ¿Saben qué significa eso? Donde la gente sencilla vivía. Es decir, Dios se revela en el día a día. Dios se revela entre los pobres, entre los campesinos que están trabajando, entre el padre y la madre, ya utilizando terminologías actuales, que van a la fábrica, que van a la empresa, que van al banco, que van a la escuela, que van al hospital, que van a los diferentes lugares en donde trabajan. Y allí, en ese lugar, tiene que ser el nuevo lugar teológico en el que se presenta Dios. Ya no es la montaña, ya no es el templo, ahora es en el rostro del hombre que tiene hambre, en el rostro del hombre que tiene sed, en el rostro del hombre que llora, en el rostro del hombre que sufre las injusticias y los maltratos de parte de aquellos que son causantes de ese dolor. Cambió el lugar, ya no le puedes buscar a Dios en la montaña o en el templo o en el libro, tienes que buscarlo allí donde realizas tus actividades todos los días. San Mateo nos presenta 8 bienaventuranzas, algunos, yo entre ellos, creo que son 9 porque hay una que hay que dividirla en 2. En cambio, San Lucas nos presenta hoy 4, pero a diferencia de Mateo, junto a las bienaventuranzas, nos está presentando las famosas quejas, los famosos ayes. Algunos dicen malventuranza, dichosos los pobres. Vamos a ir poniendo, pero ay de ustedes los ricos, que es lo mismo de acá. Dichoso el que confía en el Señor, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Es lo mismo. Si nos damos cuenta, es exactamente lo mismo. Jesús está diciendo, dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo ahora. Y esto también hay que entenderlo bien. Aquí no se está hablando de un castigo, como a veces podemos pensar. A veces podemos pensar que San Lucas está poniendo un castigo. No, para nada. Es una queja, es una lamentación. Ay, pobrecito lo que le va a pasar. Y eso es obvio. A ver, si usted recibe una visita y esta visita venga para tomar café y dice, no, ya me tengo que ir, y sale corriendo y ni 3 minutos que ha salido cae un aguacero de esos, ¿qué dice usted? Ay, se hizo sopa esa pobre, le cogí. No está diciendo bien hecho porque no me aceptó el café, sino le está dando pena de lo que pasó. Esa es la lástima del Señor, esa es la pena del Señor. Así debemos entender estos ay. El Señor te está ofreciendo una manera de ser feliz, confiando en Él, no en la riqueza.
Ay, si es que confías en la riqueza, te vas a dar un día con la piedra en los dientes, sabiendo que esa riqueza no compró ni siquiera la calma que tanto andabas buscando. Si entendemos, ¿no?, que no es castigo, porque a veces le ponemos nomás a Diosito castigando. No, para nada. Por eso es que si tú confías en la riqueza teniendo muchos millones o teniendo $1, puedes estar cometiendo el mismo pecado, porque a Dios le estás poniendo en un lugar diferente al que debes ponerle. Pon tu confianza en el Señor, pon tu confianza en Dios para que seas capaz de ver el nuevo lugar en el que Dios se revela. Y obviamente, aquí hay la segunda palabra, la opción. Dios hace una opción. Entre todo nos toca optar. Siempre el ser humano está llamado a optar. Y Dios también hace sus opciones. Cuando tú haces una opción, no es que al otro no quieras. Simple y llanamente priorizas algo. ¿No es verdad? Si uno está a dieta, pues dice, no, la ensaladita nomás. Dejemos al lado la carnecita que está tan sabrosa, ¿no es cierto? No quiere decir que eso no valga, que lo desprecies, simplemente estás optando por otra cosa. O lo más claro, lo más evidente, lo que hacen papá y mamá cuando tienen niños pequeños. Los cuidados, la alimentación más delicada, ¿a quién le dan? Usted no está marcando al grandote, está marcando al guagua. Está marcando al pequeño, claro pues, porque es el más débil, no va a marcar al abuelo ya tantas veces que le ha marcado. ¿No es cierto? Si se entienden, ahí no hay desprecio, ahí no hay que no les quiera, ahí hay una opción por el más débil. ¿Quiénes son los más débiles en este mundo? Los hambrientos, la gente triste, los que sufren, los que lloran, los que pasan necesidades, aquellos que son burlados por tantas circunstancias difíciles de la vida. Y es hora que entendamos que Dios hace una opción preferencial, no excluyente, pero por aquel que sufre, por aquel, repito, que tiene hambre, por aquel que está triste, por aquel que sufre, por aquellos desdichados que lloran, víctima muchas veces de lo que aquellos que tienen el poder o un poco de autoridad lo realizan. Esas dos palabras nos ayudan a entender muy bien esto entonces. ¿En quién ponemos nuestra esperanza? ¿Y por quién optamos nosotros? Lo interesante es que el que opta por el necesitado, por el frágil, por el débil, se transforma a la vez en rostro de Dios para los otros y también puede ver el rostro de Dios en el que te ayuda. Cuando yo estoy triste, Dios va a optar por mí. Y si usted me da el consuelo, ¿su rostro qué es para mí? El rostro de Dios bueno que me consuela, del que se acerca. Y a la vez, si yo soy capaz de reconocer en el otro al necesitado, al hambriento y le doy mi pan, estoy haciendo el rostro de Dios para él y viendo el rostro de Dios en él. Qué hermoso. Este es el centro de la predicación de Jesús. El Padre Nuestro y las bienaventuranzas son el centro de la predicación. Han conmocionado al mundo. Han hecho que tanta gente deje una vida de comodidades, deje las grandezas. Pienso en un San Francisco de Asís, capaz de desnudarse y decir, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él, ¿no? Con un desprendimiento total y una confianza total en Dios, con personas que han dejado su vida, con personas que le dan su tiempo. Acabamos de vivir una semana aquí de la Jornada Nacional de Catequistas, ver tantos hombres y mujeres que han venido de todas partes de aquí del Ecuador, porque se han desprendido. Qué hermoso es eso, gente que se desprende, pero también eso mismo ha hecho que hayan otras personas que no les guste lo que el cristianismo proclama, porque no nos gusta desacomodarnos, porque no nos gusta mirar al rostro de Dios en el pobre. El lugar teológico de Dios ya no es el templo. Repito, el lugar en donde yo me encuentro con Dios ya no es la grandeza, ya no es el poder, el todopoderoso. El lugar teológico es el que es capaz de amar bajo estas circunstancias que generan muchas veces dolor. Dejemos de pensar solo en lo material y de creer que Dios nos bendice solo porque no me duele nada, porque tengo ropa, porque tengo que comer, porque tengo un buen trabajo.
Si solo eso es para lo que le buscamos a Cristo, repito lo que decía San Pablo, seríamos los más infelices de los seres humanos. Pero si somos capaces de buscarle a Dios, si somos capaces de encontrarlo con Él y no provocar a nadie la tristeza, el mundo cambiaría. Y no me refiero a la riqueza, no me refiero al poder de los dueños del mundo, a los que arman las guerras entre países para llenarse cada vez más los bolsillos, no me refiero a eso. Muchas veces nosotros en el ámbito más íntimo, y ese es el que a mí siempre me gusta reflexionar, porque de nada nos sirve que entendamos que Dios opta por los pobres, que Dios opta por el que sufre, que Dios opta por el triste, por el sencillo, si es que no lo empezamos a vivir en nuestra casa. A ver, ay de ti, si es que tú para tener un poco más pensando en lo material, no pagas lo justo, no devuelves lo que has pedido o no retribuyes con tu trabajo honrado lo que se está haciendo. Cambiémosle nomás, si es clarísimo entender. Ay de ti que pones tu confianza en algo y pierdes tu conciencia en algo más sencillo. Felices los que lloran, pero ay de ti, ay de ustedes los que no son capaces de buscar consuelo para los demás. Hay gente que hace sufrir en la vida. Hay gente que se alegra mientras otros sufren. No, padre, ¿qué haces? Claro, ahí van los ejemplos claritos. A ver, el esposo o la esposa que esté traicionando a su marido o a su mujer. Se están burlando dos personas del sufrimiento y del dolor de alguien. Pero algún día, ay, cómo terminará tu vida. Porque nada, ni nadie que haga mal va a ser feliz, va a ser dichoso. Eso es lo que nos pasa en la vida. Causamos sufrimiento a alguien desde los pequeños. Cuando ustedes los niños hacen bullying a un compañero y se burlan, dichoso ahorita, te haces el muy importante porque eres grande, porque eres guapo, porque eres inteligente y maltratas a alguien, pero algún día te vas a dar cuenta qué pobreza de ser humano actuaste siendo así. Ay de ti, porque esa burla que hiciste de alguien te va haciendo menos persona y menos ser humano bueno ante los ojos de Dios y de los demás. Y eso podemos aplicarle cada uno de nosotros. ¿A qué lado queremos estar? ¿En qué lado de las bienaventuranzas o de las malventuranzas? ¿Queremos estar de la lástima que siente Dios cuando nos alejamos de su plan o queremos tomarnos de su plan? La cosa es sencilla. Felices los pobres, ay de ustedes. Felices los que sufren, ay de ustedes. Felices los perseguidos a causa de la justicia, ay de ustedes los que persiguen. Ahí está, es clarísimo. Hagamos nuestra opción por lo que Dios opta y pongamos nuestra confianza en Dios. Que esas dos palabras nos vayan sonando esta semana en la cabeza y en el corazón para confiar en el Padre y para optar por aquellos a los que el Padre ve con especial amor. Que así sea. Amén. Que Dios Todopoderoso les bendiga siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.